Son las 10 de la mañana con 35 minutos. Queremos volver con una nueva entrevista y seguirle la huella a algo que hemos estado analizando desde ayer en la tarde en Frecuencia Pública, también lo que se estuvo revisando temprano en Línea 1 respecto a la situación que está ocurriendo en Ecuador. Ya lo decíamos, violencia desatada por el crimen organizado que motivó no solamente el decreto de este estado de excepción por parte del presidente Daniel Noboa, sino que además el decreto de conflicto interno, lo que movilizó entonces a las Fuerzas Armadas en este ámbito. Un tema que preocupa a la región y es efectivamente donde también queremos enfocar varios de los temas que vamos a conversar a continuación acá en el programa con el analista internacional académico del Instituto IDEA USACH y director del doctorado en estudios americanos, Fernando Estensoro, que ya está conectado con nosotros. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días, gracias por estar acá. Hola, Rodrigo, buenos días. Gracias, como siempre, por la invitación a conversar. Bueno, ya lo decíamos, los antecedentes que ya han sido conocidos, estas informaciones y particularmente la preocupación de la comunidad internacional respecto a lo que pasa con Ecuador, nos motiva también a hablar de la manera en que como región, como Latinoamérica, estamos mirando este tema. Uno de los elementos a tomar en cuenta es las medidas que ya ha estado tomando Perú, declarando emergencia en la frontera, reforzándola además con sus Fuerzas Armadas. Por otro lado, también la visión que se está tomando de otros países, donde no solamente se está apoyando a Ecuador, sino que se está pidiendo el restablecimiento del orden público, algo que se ha hecho por distintos países, lo planteó también otro país vecino de Ecuador, la Cancillería colombiana. Y por otro lado están también las visiones que se está teniendo de Argentina. Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, afirmó que la violencia que vive Ecuador es un tema continental y dijo que además el gobierno podría enviar ayuda militar. Con estos puntos de vista, particularmente el último, profesor, planteado por Patricia Bullrich, me pongo a pensar en la necesidad de volver a fortalecer los organismos regionales, continentales, porque nos estamos encontrando con medidas que se están tomando de forma de los países, pero no un bloque que pueda apoyar efectivamente a Ecuador. ¿Cómo ve también desde esa perspectiva geopolítica lo que está ocurriendo en Ecuador y efectivamente las medidas que se puedan asumir? Bueno, yo creo que tú lo acabas de decir, o sea, tocaste el tema central. Hay una serie de problemas entre esas el crimen organizado que no se pueden enfrentar con solamente o únicamente con políticas nacionales, ¿ya? Y en ese sentido, si hubiéramos contado con UNASUR, si tuviéramos, así como para enfrentar las pandemias o otros temas que van a venir, ¿ya? Entonces la integración regional para coordinar este tipo de políticas es fundamental. Todas las políticas que se toman en este sentido son positivas, ya hay que tomar medidas fronterizas, etcétera, pero esto no es un problema de, mire, esto le afecta al Ecuador, entonces yo fortalezco mis fronteras para que no me eche el problema a mí, ¿ya? No es como algunos sectores políticos han tratado el tema de la migración, ¿ya? Entonces, en ese sentido, en este minuto estamos con la conmoción, fenómeno que ha ocurrido reciente, pero hay que distinguir lo que es la paja del grano, lo que son las medidas retóricas, ¿ya? Entonces, qué sé yo, el dirigente o la dirigente política que está tratando de sacar algún tipo de dividendo para obtener mayor rating ya el día y hasta mañana en la mañana, haciendo declaraciones espectaculares, yo creo que con ese tipo de acciones no vamos a llegar a ninguna parte. Es más de lo mismo, ¿ya? Aquí lo que hay que tomar son políticas públicas, indudable, pero una política decidida en afianzar los procesos de integración regional. Tú lo has dicho, ¿ya? Este es un tema, todos sabemos, ¿ya? ¿Ya? Este es un tema global, el crimen organizado, etcétera, sí, pero no es porque sí. El crimen organizado no es tipo que lleguen de Marte o de Júpiter. O sea, por algo se desarrollan, por algo encuentran facilidades para desarrollarse y por algo, ¿ya?, se llega a los niveles, ¿no es cierto?, de desborde, como el que ha ocurrido recientemente en Ecuador. Pero no tampoco, ya pasó antes con Colombia, etc.
También a propósito de lo que planteábamos, el poder tener un marco de referencia o una propuesta común para enfrentar no solamente situaciones como las que se están viviendo en Ecuador, sino que eventuales situaciones similares que puedan ocurrir en otros lugares del mundo. ¿Qué rol también tienen que tomar instituciones como la Organización de Estados Americanos, profesor? Que sabemos tiene una representación amplia de países, pero no ha sido del todo eficiente en este tipo de conflictos. También tomando en cuenta las características que tiene esta situación vivida en Ecuador con el narcotráfico de una u otra forma actuando. Importante saber también qué pasa con la potencia que tenemos ahí a la vuelta de la esquina, que es Estados Unidos, que también de una u otra forma, por ejemplo, en Colombia ha tenido un rol no menor para poder enfrentar. ¿Cómo ve también esos factores a la hora de pensar en una estrategia conjunta? Claro. Bueno, pero la estrategia y la integración es importante, pero sobre todo es muy importante la escala Uh -huh. de la integración, ¿ya? Porque uno podría decir, bueno, Naciones Unidas, ¿no es cierto? Naciones Claro. Unidas es una instancia de integración mundial y ahí tú ves que funciona mal y poco. No soluciona este problema. Mm. Sirve para definirlo. Uno de los grandes problemas globales, el crimen organizado. Los diagnósticos, ¿no? Los diagnósticos, o sea, pero también tenemos que echar a la solución. Y la solución es la integración regional, fundamentalmente latinoamericana y fundamentalmente sudamericana. Uh -huh. Por eso digo, tú tienes distintas escalas, no es que una Claro, escala elimine a la otra. sí. Tú puedes ir desde la escala global a la escala americana, donde está la OEA, hasta la escala, pero aquí ya es clave que nuestro presidente, el presidente de Chile, Bolivia, Argentina, Ecuador, vuelvan a recuperar el proceso de integración gradual, pero Uh -huh. progresiva, que es la UNASUR. Porque esto está afectando a todos, eso lo sabemos, pues, Mm. es obvio que está en todas partes, ¿ya? Pero tienen que haber políticas de coordinación, ¿ya? No seguirlo analizando de una forma en extremo sobre ideologizada, donde lo que ha predominado son estos esquemas, ¿no es cierto?, individualistas al máximo, ¿ya? El problema es que todos estos esquemas y todas estas políticas tienen nombres y apellidos, o sea, no son casuales, ¿no es cierto? Es sin lugar a duda, ¿no es cierto?, que las derechas neoliberales, ¿no es cierto?, aborrecen los temas de integración, ¿ya? Consideran que es temas de Uh comunistas, -huh. entre comillas, ¿no es cierto? Y creen que aquí lo único posible es el mercado libre y que todo esto se soluciona por medio del mercado. O sea, incluso tú puedes ver que el Prosur fue un esperpento, ¿no es cierto?, que no sirvió para nada, y fue una cuestión absolutamente ideológica, ¿ya? Solamente podían participar en el Prosur los países neoliberales, ¿ya? Y ahora está Chile, Perú y México, Mm. y Colombia, mientras duró, ¿ya? Mientras duró el gobierno, cambió todo, Claro. o sea, no podemos seguir así. ¿A qué me refiero? Eso tiene política, eso tiene nombre y apellido, ese tipo de políticas tienen domicilio, ¿ya? Se inventan en determinados sectores de la sociedad que son, pero por último hay que decir, mire, eso no está funcionando, no funciona así, ¿ya? Usted puede tener lo más cercano, lo mejor que hemos tenido sin ser perfecto fue el UNASUR. Y en el UNASUR tú tenías presidentes de derecha, presidentes de centro y presidentes de izquierda, Uh -huh. como izquierda media moderna, ¿no? Como Sí. el socialismo del siglo XXI y esas cosas, ¿ya? Pero tenías, ¿me entiendes? Tenías gobiernos socialdemócratas de centro izquierda como el de Lula, tuviste a Chile con Bachelet, después el primer gobierno de Piñera, o sea, tú tuviste un abanico, ¿no es cierto?, de gobierno de distintas características, si tú quieres, ideológicas, pero que fueron capaces de entender, ¿ya?, de que la integración era súper importante. Porque, por ejemplo, tú tienes que hacerle seguimiento a estas bandas. Estas bandas ya no son bandas antiguas, tú lo sabes, todo el mundo Mm. ya lo sabe, porque es un tema architratado. O sea, desarrollan una capacidad, ¿no es cierto? Son verdaderas transnacionales del crimen organizado. Pueden llegar, y lo grave para nosotros es que pueden llegar a tener incluso más poder que el Estado. Entonces, van infiltrando el Estado, y entonces tiene problemas extremadamente complejos, como el caso de México, ¿ya?, que indudablemente se está tratando de avanzar, pero Sí. muy complejo, no se soluciona de la noche a la mañana. Tienes toda la historia de Colombia, ¿no es cierto?, y todos los intentos, por algo los gobiernos, tanto del gobierno Santos, que tenía un perfil ideológico, como el gobierno de Petro, que tenía otro perfil ideológico, pero sin embargo ambos están tratando de llegar a acuerdos para aminorarle el espacio
¿cierto? Al resolver el problema con las guerrillas, también es una forma de ir acotando y de ir cercando, ¿ya?, estratégicamente el espacio del narcotráfico. ¿Ya? Por cierto, no se consigue esto de la noche a la mañana, pero se le va quitando espacio, o sea, se va metiendo Estado. Y lo otro que hay que entender que aquí se necesita, y en ese sentido se necesita acuerdos políticos estratégicos. Tiene que poner el centro, la izquierda y la derecha tienen que ponerse de acuerdo. O alguien tiene que llamar a que se pongan de acuerdo y por último dejar clarito ya quiénes son los que atornillan al rey. Ya. Todo esto no están por, te van a dar miles de razones, pero en el fondo no están por la coordinación. Seguramente trabajan ya para otros intereses, porque el nivel de infiltración, ¿no es cierto?, del dinero, ya, que mueve el narcotráfico y estas bandas, ¿no es cierto?, que estos son los operadores, pues, o sea, lo que aparece mejor son los soldados, son los que han, ¿ya? Pero aquí hay que llegar a los generales, a los estrategas del narcotráfico, y eso solamente lo vamos a poder hacer con apoyo y coordinación entre todos. Sí, profesor, y en ese sentido, y reitero el punto, Estados Unidos es uno de los actores que hay que tener en cuenta. Yo traía a colación lo que ha sido esta relación que han tenido con Colombia en el combate del narcotráfico. ¿Se ve como un aliado ahí, si es que queremos efectivamente avanzar en esa línea de integración a nivel continental, latinoamericano, sudamericano, pero también con apoyo de alguien más? Es que eso depende. Ya. ¿Ya? Eso depende mucho, depende de la opinión que uno pueda tener de la actuación histórica de Estados Unidos. Y yo no, yo tengo, si tú quieres, como lo organizo históricamente, la verdad es que cuando se mete Estados Unidos no se soluciona absolutamente nada. ¿Ya? Por ejemplo, Estados Unidos ha instalado, tiene varios, ya no sé cuántos, creo que ya son más de 1000, ¿cómo se llama?, militares en Ecuador. ¿Ya? Mira, Ecuador, mientras duró el gobierno de Correa, Ecuador fue uno de los países más seguros de América del Sur. ¿Ya? Este estallido de las bandas narcotraficantes, de estas organizaciones criminales, ¿no es cierto?, se desarrollan, ¿no es cierto?, en los dos gobiernos de derecha que vienen después de Correa, Lenín Moreno y el señor Lazo. ¿Ya? Pero entonces, la pregunta, ¿esto es casual o no es casual? Bueno, ahí está el debate, ¿no es cierto? No, que tú estás acusando, ahí empieza, ¿ah? Pero lo cierto es que esos son los hechos, ¿ya? Y mira el nivel que ha llegado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se desarman políticas, ¿ya? Estaban más preocupados de perseguir a los correístas y que los correístas no ganaran que de fortalecer el tema de la seguridad pública. Miles de razones, ¿ya? Pero lo concreto, los hechos son, ¿cierto?, de que el tema se agravó, ¿no es cierto?, al punto hoy día que la situación está muy delicada. Entonces, pero sin embargo, y fíjate que Correa, ¿ya?, había expulsado a las bases estadounidenses de la base de Manta en Ecuador, una base histórica que tenían los estadounidenses ahí, militares. ¿Ya? Bueno, volvió Lenín Moreno con Novoa y volvieron a traer a los estadounidenses y otra vez ahí un número significativo, no sé exactamente, ¿ya? Creo que puede ser incluso entre 1000 o más de 1000, de una base militar, ¿ya? Y mira cómo estamos, pues. Estamos 10 veces peor. Entonces, claro, ahora te van a ofrecer, el problema es que, claro, te ofrece la ayuda, pero a cambio de tu soberanía, a cambio, ¿me entendés, no? Sí. O sea, te ayudo siempre y cuando trabajís para mí. Entonces, hay también en el sentido una tremenda desconfianza, porque si tú me dices, mira, donde Estados Unidos ha ofrecido apoyo para luchar contra el narcotráfico, se acabó el narcotráfico, ¿ya? Ocurre, o sea, hay otros estudios que dicen, donde entra la DEA, el país se transforma en epicentro del narcotráfico mundial. O sea, entonces yo no te quiero decir que una cosa sea igual a la otra. Obviamente Estados Unidos es muy importante. Si lográramos tener una cooperación, ¿no es cierto?, una cooperación, ¿no es cierto?, soberana con Estados Unidos. Reglas claras. Reglas claras, ¿ya? Y también depende mucho de lo que hagamos, ¿ya? Porque también los otros se aprovechan donde, ¿ya? Indudablemente que tiene una tremenda capacidad para perseguir todo a dónde va la droga. Estados Unidos es el principal mercado consumidor de droga. ¿De dónde viene la plata? El narcotráfico, el problema es que tiene mucha plata, ¿cierto? Bueno, ¿de dónde viene Estados Unidos? ¿Por qué? Porque es el principal mercado de consumo. Pero la política de Estados Unidos, que implica que
no buscan solucionar el problema al interior de Estados Unidos, ¿ya? Ellos, sino que lo que aplican hacia afuera de Estados Unidos, reprimir donde se produce la cocaína, ¿ya? O otro tipo de droga, ¿ya? Pero lo que se le dice desde América Latina, lo que le ha hecho México históricamente, lo que le ha hecho Colombia históricamente, oiga, sí, pero usted se preocupa, mete mucho en reprimir, pero resulta que usted es el principal mercado de consumo. Claro. Si usted no consumiera, no tendríamos este problema. Entonces, ¿me entiende? Entonces, claro, hacen medidas represivas policiales, sí, pero con eso no se ha terminado el problema, con eso se agranda el problema, ¿entiende? Entonces, claro que tenemos que trabajar con Estados Unidos, analizando el problema, ¿no es cierto?, en su dimensión de la producción, que está en nuestro territorio, con el consumo. Ya, pero Estados Unidos no acepta, ya, que nosotros podamos también debatir las políticas que ellos tienen que aplicar para reprimir el consumo, ya, o sea, o para terminar con el consumo, ¿me entiendes? Entonces, solamente a ellos sí pueden meterse, sí pueden mandar sus soldados. Además, ¿qué hace Estados Unidos? Manda represión. Estados Unidos te dice, claro, te vamos a favorecer con trabajo de inteligencia. Obvio, si la inteligencia es clave, ¿cierto? Con pura represión no se puede, ¿cierto? Pero estos problemas son complejos, o sea, ¿qué pasó con Colombia? Si tú quieres desmovilizar y terminar con el cultivo de la coca, tienes que ser capaz de que esos campesinos que ganan plata cultivando coca puedan cultivar, ¿no es cierto?, otros productos y que esos productos tengan salida, porque esa gente tiene que vivir, pues es gente pobre. Entonces, esas condiciones las aprovechan los narcotraficantes, se meten, ¿ya? Y finalmente les dan soluciones, que obviamente son soluciones entre comillas, ¿no es cierto?, y comprometen a poblaciones enteras en el tema del narcotráfico. Pero ¿por dónde se meten los narcotraficantes? Donde el Estado no está, donde el Estado falla. Oye, eso está pasando. ¿Qué tanto? En Ecuador, Ecuador es un terremoto grado 8 el narcotráfico, pero en Chile tenemos temblorcito grado 5, po. O sea, ¿cuánto falta para llegar al terreno? Es que no estemos libres de estos movimientos sísmicos, haciendo la analogía. La analogía, ¿no es cierto? ¿Qué son estos temas que tenemos en las poblaciones? ¿Cuál es la gente que más sufre la violencia? Carenciada. La señora que tiene que levantarse a las 5 de la mañana, va a tomar el metro, va a ir a trabajar, ¿no es cierto? Que no sabe si el cabrón chico cuando llegue va a estar o no va a estar en la casa, porque en la población lo que hay son, ¿me entienden?, grupos de delincuentes de este estilo. Sí. ¿Qué es lo que demanda esa gente? Más policía. ¿Por qué? Porque la policía no se mete, ¿cierto? No patrullan en esos lados. Entonces, a eso me refiero. Esto está bien que pensemos, está bien que lo analicemos, pero esto no es nuevo. Sí. Esto está pasando y esto tiene una dimensión de política pública, pero no solamente policial, de política, ¿ya? Que se tiene que abordar, y no por un partido. Esto se tiene que abordar igual como cuando se abordan los temas internacionales, cuando el país es demandado, que se dice, actuamos con criterio de Estado. Bueno, aquí también hay que actuar con criterio de Estado. Y criterios regionales también, como nos decía recién. Oiga, yo quiero agradecerle, profesor Fernando Estensoro, analista internacional, académico de IDEA USACH y director del doctorado en estudios americanos de nuestra universidad, por habernos acompañado y habernos dado también esa óptica regional de las implicancias de lo que lamentablemente está afectando a Ecuador en estos últimos días. Un abrazo, profesor, muchas gracias.